Muy importante la visión, sobre todo de que se tienen que formular políticas públicas muy claras. El tema de incentivos, me llamó mucho la atención el tema de Brasil y de Estados Unidos, que tienen muy claro de incentivos para que esto pueda ser una realidad. Una meta climática que es reducir, para reducir emisiones, pero tenemos una visión internacional de IATA con metas que cumplir, pero también tenemos una visión latinoamericana donde tenemos que ver nuestra realidad, qué materias primas tenemos, cómo lo podemos hacer. Mencionan casi todo la diversificación de las materias primas y totalmente de acuerdo, porque hoy tenemos solo una, que es fósil, ¿sí? Entonces es muy importante diversificar y que sea renovable. Hoy tenemos una opción, la idea es diversificar muchísimo más, ¿no? Y luego también muy importante la visión de Brian, porque ellos desde me encantó lo que él dijo, creo que una opción muy importante es el tema de la eficiencia energética, pero eso conlleva una realidad de cambio de toda la flota y eso es un poco difícil en nuestra realidad, ¿no? Entonces creo que de la mano va a tener que ir que la próxima vez que les toque renovar flotas, que yo no sé nada de eso, que cuando les va a tocar, pues se piense siempre en aviones más eficientes, pero mientras tanto se va a tener que tratar de reducir emisiones con combustibles más limpios y que sean de menor intensidad de carbono. Doctora Sandra, la primera pregunta es para usted, sobre todo porque estamos en Colombia, ya nos dijo más o menos que lo que está trabajando Ecopetrol en la parte de producción, pero me gustaría mucho saber, como ustedes hoy en día son distribuidores del Jetta 1, ¿qué adecuaciones se debe hacer para la distribución y logística en los aeropuertos hoy? Pensemos en la parte logística, ¿qué le tocaría hacer si ya tuviéramos el SAF? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para poder ya distribuir este SAF en el país? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esa es parte de las respuestas que estamos terminando de estructurar. Creo que hay dos alternativas. Una en Cartagena por la proximidad que tiene o la posibilidad de tener una producción en más corto plazo. Creo que sería factible eventualmente mover combustible, ese SAF, vía carrotanques, y eso pues implicará seguramente pues, el desarrollo de las capacidades de recibo en los aeropuertos y seguramente algo de capacidades de almacenamiento adicionales. Otra alternativa puede ser que desarrollemos la mezcla parcialmente en las refinerías y que opere de la forma en la que hacemos hoy el biodiesel. Y en ese caso, pues simplemente el combustible saldría certificado desde nuestras refinerías, pasaría los mismos procesos de certificación que tenemos a lo largo del sistema de transporte y estaríamos listos para entrar en el sistema. Esa sería una alternativa que sería mucho más expedita en términos de que pues, no requeriríamos inversiones adicionales en almacenamiento. Será necesario pues, realizar los chequeos que normalmente tiene el combustible de aviación, que son pues, bastante estrictos cada vez que hay cambio de custodia en algún punto del sistema, pero creeríamos que hacerse las mezclas en refinería pues, sería mucho más sencilla la articulación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que Colombia va bastante avanzado. Ojalá que pronto ya tengamos como que más desarrollado este proyecto de SAF. Voy con Pedro, viendo la visión internacional de IATA. Dime las dos prioridades. Tú dijeras, ¿con qué tenemos que empezar para empezar con un pie seguro para el tema de implementación de SAF en la región? Prioridades. Claro que sí. Y te voy a responder la pregunta, pero primero voy a reflexionar en lo que acaba de decir Sandra. Y ¿Se oye? ¿Se oye? No sé, hoy tengo la voz un poco baja. Realmente tenemos que tomar en consideración qué es SAF. Y SAF es un combustible mezclado. Claro. Es un 50% un combustible renovable con otro 50% Jet A o Jet A1. Y por tanto la integración de cómo eso llega a la aeronave ya está certificado bajo los mismos estándares o técnicas del combustible convencional. Por tanto, cuando hablamos de transferencia del SAF hacia la cadena de suministro de los aeropuertos, no estamos hablando de una reinversión o cambios tecnológicos de lo que tenemos hoy en los aeropuertos. El SAF puede entrar dentro de la cadena de suministro de los aeropuertos de la misma manera que entra hoy el combustible convencional. ¿Por qué no lo hemos visto así? Es por los niveles de producción. Normalmente hoy la distribución del SAF es a través de un proceso que se llama segregación física, que lo que significa es que sale el producto desde las refinerías y va en un carro tanque dedicado y se pone en el ala de la aeronave. Pero a la medida que se va diversificando la producción de SAF,
es precisamente lo que decía Sandra, podemos continuar utilizando los mismos oleoductos que ya están conectados para que el producto salga directamente de las refinerías y llegar a los aeropuertos sin tener que tener tanques dedicados o cambio de estructura directamente de los aeropuertos. Es muy importante tomar eso en consideración porque hay a veces una confusión de que tenemos que cambiar todo lo que existe en el aeropuerto. No, tenemos que cambiar lo que existe en el aeropuerto cuando hablamos de hidrógeno, pero no toda la SAF. Y respondiendo un poco también a la pregunta que me hacías, yo creo que o sea, nosotros desde IATA tenemos una visión global, pero tenemos que regionalizar y aterrizar a las realidades de cada uno de los mercados el tema de descarbonización. Es muy importante los esfuerzos que tienen que hacer los gobiernos dentro de las actualizaciones de su plan de acción para la descarbonización del sector, para identificar cuáles son las vías de alcanzar esas metas hacia el año 2050, ya sea los compromisos internacionales adoptados dentro de lo básico o dentro de los compromisos nacionales también adoptados dentro del Acuerdo de París para la visión doméstica. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, un estudio de factibilidad. ¿Cuál es mi hoja de ruta? ¿Cuántos SAF te puedo producir? ¿Cuál es la realidad del mercado? Porque si vemos, Colombia puede producir SAF y países como Brasil o Guatemala o los países que ya tienen una tradición de biocombustibles pueden empezar a producir este tipo de combustible. Pero cuando hablamos de islas como el Caribe, que el espacio es un desafío y que no tienen una producción agrícola ni tampoco tienen una producción de energías renovables significativa, ahí no vamos a poder producir SAF. Entonces lo más importante es que los países puedan analizar cuáles son las capacidades de producción que tienen, cuáles son las materias primas, y por eso siempre resalto el desarrollo que ha tenido Brasil, que antes de poner una ley se hizo un estudio de análisis nacional para evaluar la producción. El otro punto también es que, y lo reitero de la presentación, el SAF está compitiendo hoy con las políticas de biorrenovables y no estamos hablando de una eliminación del apoyo que tienen los gobiernos hacia las políticas de biocombustible para producir SAF, sino que tienen que ir las dos en conjunto. El SAF al cierre del 2023 nos representaba más del 3% del total de la capacidad de biorrenovable de los países. Esperamos que para el 2024 esto incremente a un 6%, pero para alcanzar la meta de la OASI del 2030 de 5% de descarbonización del sector con la utilización del SAF, necesitamos que de esas 51 millones de toneladas que se van a producir, 14 millones solamente se dediquen al combustible sostenible de acción. Entonces, claramente esto lo que significa es que los países tienen que empezar con un análisis interno de capacidad de producción, vías de descarbonización de la aviación, y el segundo, los métodos de implementación de las políticas nacionales. Cuando hablamos de métodos de política de implementación nacionales, obviamente, y lo repito, no podemos ver a qué está haciendo Europa o qué está haciendo Estados Unidos, o si las políticas de mezcla que vienen de los biocombustibles realmente van a funcionar para el SAF. No va a funcionar. Y la razón es porque es una industria completamente diferente. La aviación es una industria muy susceptible a los cambios de precios. Y cuando vemos a nivel latinoamericano, la industria no ha hecho, no ha sido profitable, no me sale en español, rentable desde el año 2017. Y eso, si hablamos del tema de costo, incrementar por los cumplimientos de mezcla, va a poner en peligro el servicio de transporte público esencial que brinda la aviación. No tenemos otras alternativas para conectar las ciudades. Muchísimas gracias, Pedro. Sigo con Alta. Emiliana, ¿cuál crees tú que debe ser la prioridad? Ya Pedro nos dijo el tema que evaluemos cómo va a estar la producción, qué materias primas. Creo que es muy sano eso, ¿no? De tu punto de vista, dos prioridades que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, luego de evaluar, obviamente, el tema de lo que mencionaba Pedro, es pasar del tema internacional al tema regional, y es exactamente lo mismo del tema regulatorio y del tema circunstancial. O sea, lo vuelvo a repetir, mirar las políticas específicas de cada uno de los países en sus circunstancias especiales. Es prioritario para toda la región, en cada uno de sus países, establecer las políticas públicas específicamente de acuerdo a sus circunstancias especiales. No podemos hacer
valga la palabra, un copy-paste de otras regiones, porque las circunstancias socioeconómicas son completamente diferentes a lo que se vive en nuestra región. Muy bien lo mencionaba Pedro, las circunstancias de conectividad, las circunstancias que viven, el poder adquisitivo que tienen nuestros pasajeros, la elasticidad económica de nuestra industria de la aviación es muy diferente a la que se vive en otras regiones, y el impacto que tendría el precio, por ejemplo, del combustible del SAF dentro de nuestra industria, si han estado haciendo estudios y es bastante alto el impacto que puede tener dentro de la región. Entonces, a esa afectación que vamos a tener si se llega a esos tipos de mandatos o a esos tipos de imposiciones que se generen, lo que vamos a ver es una contracción del mercado, y es lo que menos queremos como industria. Entonces, luego de evaluar realmente esas circunstancias especiales y dejar muy claro cuáles son las mejores políticas públicas, realmente lo que se debería de tener como prioritario es el tema de las certificaciones específicas y que sea acorde o ligado, o que vaya muy de la mano con el tema del precio, para poder que ese precio no vaya en contra o atente en contra de esa situación especial como es el servicio público esencial. Especialmente, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos zonas muy desconectadas en donde solamente la aviación llega a esos puntos y el desarrollo se genera solamente gracias a la aviación. Entonces no podemos dejar que eso suceda. Si desaparece la aviación en esas regiones, realmente el impacto va a ser muy grande. Entonces creo que esos son como el camino a seguir, desde el punto de vista, desde lo internacional hacia lo regional. Tienen que estar las políticas públicas muy claras, los marcos legislativos, y de ahí en adelante, después de establecer todo eso, las hojas de ruta y demás, poder seguir verificando las materias primas para poder que el costo-eficiencia sea lo mejor posible. Gracias, Milena. Muy importante el tema del desarrollo de las políticas públicas. Me imagino que aquí hay gente del ente rector, que es el Ministerio de Minas y Energía, ¿no? Pero también tenemos que ver en la parte regional, y sobre todo, si se va a resguardar el tema del cambio climático, tiene que haber el tema de incentivos para que no le llegue ese sobrecosto al consumidor final. Y eso solo se puede hacer a través de políticas públicas muy claras, como lo está haciendo Estados Unidos. Muy sorprendida con todos los incentivos que ellos manejan, ¿no? Todos los programas que han realizado, y creo que eso es lo que tenemos que hacer acá. Pero a ver, sabemos de que esos incentivos también salen de una bolsa, se meten en una bolsa y salen de la otra también, ¿verdad? Entonces es algo que se tiene que analizar bastante bien. Seguimos con Brian. Prioridades según la visión de ustedes desde la parte de fabricación. ¿Cuál cree usted que deberían ser las prioridades? Y como fabricante de aeronaves, la primera prioridad es asegurar que nuestros productos son compatibles con SAF. Hoy, como he mencionado, nuestros aviones pueden volar con 50% del método de SAF. Está pronto, sin embargo, estamos trabajando para certificar para 100% SAF hasta 2030, antes de 2030. Además, no solo compatibilidad con SAF, pero mejorar la eficiencia de los productos para que consuman menos combustible. De esta forma podemos contribuir para disminuir las emisiones de carbono. Pero me gustaría de añadir que estoy de acuerdo con otros panelistas que políticas públicas son importantes para políticas públicas uniformes, equitativas, que brindan los inversores, más seguridad a los inversores, para que possamos ter uma indústria competitiva com custos adequados para as aerolíneas, porque as aerolíneas são o eslabão mais débil desta cadena. Não podem absorver os custos adicionais de SAF. Hoje está muito caro, necessitamos desarrollar tecnologias para reduzir os custos de produção. Y creo que trabajando juntos tenemos la posibilidad de conseguirnos políticas más equitativas para todos. Bueno, muchísimas gracias. No nos va a dar tiempo para más preguntas. Yo solo termino con este mensaje final. Yo creo que es muy importante este tipo de eventos, que pongámonos a pensar juntos cómo debería trabajar la región. Inclusive cada país es diferente, ¿no? Cada país tiene diferentes materias primas,
Y tal vez aquí es el por qué lo estamos haciendo. Yo creo que la causa principal es el tema del cambio climático, reducir emisiones. Eso en su momento va a tener un costo, pero tenemos que verlo cómo vamos a ir desarrollando por región.